En el día de hoy, la sala de hoy, vamos a hablar de el ego como principal enemigo de la oratoria. Antes de nada, antes de darle paso a Norberto como experto en oratoria, yo desde el punto de vista del coaching, quiero decir que el ego dificulta la comunicación, es uno de los principales enemigos a la hora de conseguir una comunicación exitosa y sobre todo una comunicación asertiva y positiva, porque aquella persona que habla desde el ego habla más para sí misma que para los demás. Tiene más interés en escuchar su propia opinión. Es, por así decirlo, está enamorada de sí misma y no tanto de ofrecer ese servicio, poner sus conocimientos y su experiencia al servicio del público, de la audiencia que le está escuchando, que esa es, en definitiva, la finalidad de la oratoria: comunicar, transmitir conocimientos, inspirar, persuadir, enseñar. Esa es la gran importancia de tener en cuenta o ser muy conscientes desde dónde estamos comunicando. Estamos comunicando desde una parte adulta que quiere transmitir sus conocimientos, o estamos comunicando desde una parte del ego que lo que está buscando es el aplauso y el reconocimiento o la aprobación de los demás. Y aquí dejo esta primera pincelada antes de dar paso, como no, a nuestro experto en oratoria. Bien, Norberto Malatesta, ¿qué opinas tú de comunicar desde el ego? ¿Por qué es el principal enemigo de la oratoria? Bueno, qué tema hemos elegido hoy, Begoña, ¿no? El ego. La verdad que comparto mucho lo que tú acabas de decir, que aquella persona que tiene ese gran ego, nosotros hemos llamado, y en nuestro Instituto Internacional de Oratoria y Coaching llamamos que el ego es un enemigo de la oratoria. Entonces aquella persona que tiene ese gran ego habla más para sí mismo que para los demás, como muy bien decías vos. También comparto lo que acabas de decir, que aquella persona con ese gran ego está enamorada de sí mismo y que su preocupación es él y no los otros. Le importa más lucirse él que tratar de comunicarse. El ego es un enemigo invisible que la mayoría de las veces actúa, yo sigo en automático, ¿no? Y que repercute en el buen desempeño del orador. No hay duda que es un enemigo de la oratoria, sabotea cualquier comunicación y afecta también las posibilidades de conectar con los demás, convirtiéndose en, digamos, convirtiendo las presentaciones la mayoría de las veces en algo desconectado de la audiencia, en la que prevalece la pretensión, como decía recién, del lucimiento personal del orador. Sin duda, no me cabe duda, que en esta sala vos, Begoña, vas a tener un gran aporte, porque esto del ego está muy adentro nuestro, es algo que viene con nosotros en nuestro ADN, y es difícil separar, bueno, el ego, quédate acá en este rinconcito y déjame vivir la vida tranquila por este lado. Por lo tanto, desde el punto del coaching, me parece que aquí hay una gran complementación entre el ego y la oratoria. Esa complementación que hemos visto desde un primer momento cuando fundamos el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Es que el ego controla a veces nuestras decisiones, la forma en que actuamos y pensamos. Como oradores, tenemos que ser capaces de controlar nuestro ego. Más diría, no me termina de gustar esta palabra que acabo de decir, de controlar. Diría que tenemos que ser capaces de gestionar nuestro ego para que eso nos permita avanzar, crecer y ser más de lo que queremos ser. Pero claro, la gran pregunta que a veces uno se hace, y que estoy seguro que algunos de quienes están acompañándonos en esta sala pueden hacerse: ¿y cómo se hace eso? Está muy bueno eso de decir que tenemos que ser capaces de gestionar nuestro ego, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, me parece que Begoña, nuestra experta en coach transformacional, seguramente que tendrá algunas cosas interesantes que contarnos al respecto. No sé cómo lo ves, Begoña. El ego es un gran tema y aparte es un tema que muchas veces
lleva a confusión. Y aquí yo creo que el punto de vista del coaching nos va a traer esa luz, ¿no? ¿Qué pasa con el ego? Muchas personas nos comentan, es que tener ego está bien porque quiere decir que somos personas seguras de nosotras mismas, que tenemos autoconfianza, que tenemos autoestima y por lo tanto está bien hablar desde el ego. Pero es que claro, el problema está que, como yo digo Vox Populi, dijéramos en el lenguaje de la calle, se ha utilizado como sinónimo el ego con el egocentrismo. O el egoísmo con el egocentrismo. Y aquí entraríamos a hablar de algo muy importante que va muy relacionado con el ego de la autoestima y la falsa autoestima. Vamos a explicar estos conceptos que yo creo que nos traerán como mucha luz para ver por qué el ego es un enemigo de la oratoria. La autoestima, evidentemente, la necesitamos porque es la que nos va a ayudar a tener esa confianza y a sentirnos capaces de manejarnos con nuestra audiencia, sea, como siempre decimos, 100 personas, un gran auditorio, bien sea nuestro equipo de trabajo. O superar una entrevista, un proceso de selección, una reunión con inversores, en cualquier contexto en el cual tengamos que hablar en público. Porque eso transmitirá una imagen de que nosotros tenemos confianza y por lo tanto vamos a generar ese impacto positivo y esa confianza en nuestro interlocutor. Y esa es la buena autoestima, esa autoestima que se basa en nuestro autoconocimiento y cuando nosotros somos auténticos y en un momento dado también podemos contemplar que el punto de vista de la otra persona con la que estamos hablando también puede tener su parte de razón y podemos hacer ese intercambio de opiniones. Ahí no estamos hablando desde el ego, estamos hablando desde nuestra parte adulta y desde nuestra autoestima, sabiendo que todos somos personas y todos podemos tener puntos de vista en algún momento alejados los unos de los otros. Cuando hablamos desde el ego, hablamos desde lo que se llama la falsa autoestima, que es aquella persona que es insegura, que no tiene buena autoestima, pero como yo digo, de manera muy ilustrativa, me pongo el traje de la autoestima para hacer ver que confío en mí mismo, que tengo seguridad y que tengo recursos suficientes para manejarme. Pero ¿por qué hablo desde el ego? Porque como es un traje, es un personaje que me estoy creando, la manera de yo creerme que tengo ese control y que tengo esa seguridad y esa autoconfianza es quitándole o restándole importancia a lo que el interlocutor me esté diciendo. Es decir, siempre voy, por un lado, a buscar el aplauso, porque al no tener yo autoestima, necesito que la autoestima me la den a modo de, como decía, de aplauso, de reconocimiento, de aprobación. Y por otro lado, si se trata, por ejemplo, de una reunión de trabajo, nunca voy a aceptar el punto de vista o la opinión del otro. Voy a intentar imponer siempre mi criterio. Es el típico, primero yo, segundo yo y tercero siempre yo. Es decir, la persona que en lugar de, distinguirlo de la persona egoísta, que la persona egoísta, ese sería otro tema, desde el punto de vista del coaching, es una persona sana a nivel emocional, es la persona egocentrista, que se cree el centro del universo. En el momento en el que yo siempre hablo desde yo tengo razón y segundo también tengo razón y tercero siempre tengo razón y nunca voy a estar abierto o abierta a contemplar otro punto de vista, estoy hablando desde el ego. Y desde ahí siempre la comunicación va a resultar un fracaso, porque no va a haber un entendimiento mutuo, no va a haber un respeto y evidentemente nunca va a haber una escucha activa o una escuchatoria, como tú dices, Norberto. No sé cómo lo ves tú, Norberto, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú lo ves como el ego como un factor que más que favorece la comunicación, favorece, como se dice en coaching transaccional, la incomunicación? Decididamente sí, es así, favorece la incomunicación, porque cuando hay ese gran ego, el comunicador, el orador, no está pensando en la audiencia, está pensando en él, en cómo lucirse él, cómo destacarse él, cómo hablar él
precisamente para él, no para quienes los escuchan. Por eso el ego, por eso es un enemigo de la oratoria, porque no hay comunicación cuando hay ego. Y vos tocaste un tema muy importante y bueno, no esperaba otra cosa menos de vos como coach transformacional. Hablaste de el ego y la autoestima, que ahí esas cosas a veces se confunden. Y yo te pediría, Begoña, si tuvieses que definir, incluso por la gente que acaba de entrar ahora, si tuvieses que definir casi con una palabra o con un concepto, la diferencia entre autoestima y ego, ¿cuál sería esa palabra o ese concepto? Que a veces que se confunde y no tenemos claro hasta dónde es autoestima o hasta dónde es ego. Buena pregunta. Esta pregunta va para matrícula de honor ya, Norberto. Claro. Pero bueno, Bueno, te pero yo sé a acepto. quién se la pregunto, yo sé a quién se la Exacto. pregunto, por eso la hago. Gracias. Te acepto el reto. A ver, para ser muy concisa, como a ti te gusta, la autoestima tiene relación con aquella parte de la persona que es segura de sí misma y que no necesita el aplauso o la aprobación. Porque, por decirlo de alguna manera, su mochila de autoestima ya está llena, no necesita que se la llene. En cambio, cuando hablamos desde el ego, hablamos desde aquel niño o niña interno nuestro que se ha quedado carente de autoestima y que va a buscar la aprobación de los demás. ¿Qué te parece el que el ego Clarísimo, en realidad es el niño interno o la niña interna que tiene un trauma del pasado en el cual no ha podido desarrollar su autoestima y busca esa aprobación y ese feedback constante de los demás? clarísimo, Begoña, está muy, muy claro. Qué bueno es tener autoestima, qué malo es tener ego, por lo menos un ego excesivo que nos haga daño. El ego es, yo no tengo duda que es un obstáculo que vive en nosotros, como el miedo, como la ansiedad, como la inseguridad. Ahora, claro, ¿qué hacer con él? Como decíamos recién, gestionarlo. ¿De qué modo? Anteponiéndole la humildad y la realidad como principales antídotos ante las permanentes amenazas del ego. El ego nos está amenazando permanentemente. En mi experiencia, es imposible eliminar por completo el ego que todos llevamos en nuestra mochila, hablando de mochila como recién comentaba Begoña, que tenemos que tener la mochila, claro, pero cargada de autoestima, no cargada de ego. Entonces es complicado eliminar ese ego de la mochila, pero sí podemos administrarlo, o como decía recién, gestionarlo para que no nos perjudique. Porque si no somos capaces de gestionarlo, puede hacernos mucho daño. Cuando estamos dando los primeros pasos como orador, como presentadores, no es bueno intentar ser el protagonista, el centro de todo. Porque ser el protagonista es buscar que nuestro ego se convierta en el protagonista. Y eso no está bien. Por el contrario, tenemos que apoyarnos en la humildad y eso sin duda será valorado por quienes nos ven y por quienes nos escuchan. Lo cual nos va a permitir crear un camino, yo diría, sólido, sobre el que podemos conducir nuestros sueños, crecer y desarrollarnos. En el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, donde estamos trabajando mucho con Begoña, cuando estudiamos, analizamos y comparamos distintos estilos de oradores, algunos alumnos suelen decirnos que fulanito o fulanita son grandes oradores porque hablan durante muchos minutos ante calificadas audiencias, con un excelente contacto visual, con gestos adecuados y sin leer una palabra. O sea, que hablan sin papeles. Pero en la mayoría de los casos, nosotros debemos decirle que no compartimos a veces su criterio, que no son para nosotros buenos oradores. Entonces, claro, nos miran asombrados y nos preguntan, ¿pero por qué? Y la razón es muy simple, porque el ego les brota por los poros. Son ellos y nada más que ellos. Nos gritan, nos retan, nos descalifican, nos hablan con el dedo acusador
Y ninguna de estas características hacen al buen orador. Como vemos, cuando el ego se, entre comillas, adueña de la situación, destruye todo lo bueno del orador y opaca su desempeño. Por lo tanto, señores, tener mucho cuidado con nuestro ego, que todos lo tenemos, pero que nuestro ego esté ahí abajo en el piso, tranquilo, y no que se apodere de nosotros, porque no haremos un buen papel ante la audiencia. Y es una pena cuando hay mucha gente predispuesta a escucharnos, han invertido tiempo y en algunos casos plata para escucharnos, es una pena que lo que escuchen es una pieza oratoria de un ególatra y no la información que han venido a buscar. Así que cuidado con el ego. Tratemos de tener las antenas bien paradas para gestionar ese ego y eh, que no eche a perder toda la presentación que tenemos preparado, nuestra capacidad de decir cosas, las ideas que tenemos que transmitir. Cuidado, cuidado con nuestro ego. Has dicho un tema muy importante, Norberto, cuando has comentado de gestionar nuestro ego. Claro, gestionar nuestro ego, yo antes hablaba de la autoestima y hay otro concepto muy relacionado para ayudarnos a gestionar este ego, que es el empoderamiento y que muchas veces se confunden, ¿no? Cuando vemos a los grandes comunicadores que analizamos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, por ejemplo, a Obama, Nelson Mandela, todos son personas empoderadas, seguras de sí mismas, pero son personas que no tienen ego, pero en cambio dan esa imagen de seguridad y confianza. Más que gestionar el ego desde el punto de vista del coaching, eh, el ego se tiene que trabajar a través de todo un proceso que evidentemente no es de hoy para mañana, es un proceso que dura meses, porque implica revisar todas esas inseguridades, todas esas emociones que nos llevan a buscar el aplauso o la aprobación de los demás, o ese dedo acusatorio del que tú comentabas, ¿no? De esa necesidad de tener siempre la razón, la última palabra, de querer tener siempre la última palabra también. Por lo tanto, implica analizar toda esa o hacer esa mirada retrospectiva de en qué momento se ha quedado ahí una necesidad no cubierta generalmente es en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Trabajar todo eso para poder incorporar tanto la autoestima como el empoderamiento, la seguridad, pero algo que tú también decías muy importante, la humildad, esa capacidad de reconocer que en un momento dado no tengo la razón, a lo mejor en una reunión de trabajo. Aquí diferenciaríamos tal vez lo que es el papel de una persona que da una conferencia o cuando estamos en una reunión de trabajo, pues con el líder, con los demás colaboradores, y a lo mejor no tengo la razón, porque yo creía que mi punto de vista era el adecuado, pero la otra persona me hace ver que no he contemplado determinados factores. La persona que tiene ego va a ser incapaz de admitir eso, porque lo va a vivir como un fracaso personal, porque es la persona que habla desde el ego, tengamos presente que es una persona insegura y por lo tanto será como, ay, me han pillado y van a dudar de mi profesionalidad. Por lo tanto, no voy a admitir que tal vez no tenga razón y voy a intentar imponer mi razón. En cambio, la persona con una buena autoestima, empoderada, todos esos conceptos que hemos ido diciendo y carente de ego o con el ego a unos niveles mínimos adecuados, es capaz de decir, pues oye, mira, estos factores no los he tenido en cuenta, gracias, y ahora los incorporo o los reviso a ver si realmente es necesario incorporarlo en la situación X que estemos tratando. Y decir eso no va a suponer para esa persona ni el miedo a que los demás piensen que soy menos profesional, ni que los demás lo están diciendo porque no me consideran suficientemente válida. No, es como, bueno, no he visto estos factores, tú me los has hecho ver, los acepto y ya está. Pero me quedo tranquilo o tranquila. No me quedo ahí
con el discurso negativo de fíjate, porque no habré sido capaz de ver yo esto, qué van a pensar de mí, etcétera, etcétera. Ese diálogo interno que siempre nos juega en contra y que también es muy típico de las personas que tienen un ego excesivo. Vuelvo a repetir, de todas las ideas que estamos dando hoy, una de las básicas es el ego no tiene nada que ver con la autoestima. Es más, el ego es lo contrario de tener una buena autoestima. Buenísimo, Begoña, excelente, claro. Quiero responder a una pregunta que nos hace por chat Melvin, y entre otras cosas dice, el ego de Obama está en Júpiter, nos dice, nos dice Carla. Yo, que no sé dónde está el ego de Obama, me permito pensar y decirte, Carla, ¿es el ego de Obama el que está en Júpiter o es la autoestima de Obama la que está en Júpiter? Humildemente me inclino por pensar en esta última, de que es su autoestima. Una persona que ha sido muy coacheada, ¿m? Muy coacheada, una persona que ha sido muy preparada para hablar en público, fue nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben que todos los presidentes de Estados Unidos tienen un harén de asesores de comunicación, ¿no? No podría ser de otro modo. De modo que yo, por ejemplo, personalmente, opino que Obama es uno de los grandes oradores contemporáneos, uno de los grandes oradores contemporáneos, que lo hace muy bien. He tenido oportunidad de verlo personalmente hablar cuando vino aquí a la Argentina, estuve presente en sus reuniones y lo vi hablar. No me pareció una persona, porque es una persona que tiene un gran poder de escucha, la escuchatoria, la otra cara de la oratoria, la tiene también Obama. Y sí me parecía que tenía una gran autoestima, lo cual está muy bien. Me parece que no se puede ser presidente de Estado de ningún país en realidad si no tenés autoestima, ¿no? Pero no me chocó, no noté que su ego estuviese en Júpiter, que tuviese un gran ego. Esa es mi percepción. Y Begoña, ¿querés agregar algo respecto de esto del ego de Obama, del cual nos habla Carla? Sí, a ver, yo aquí entiendo lo que quiere decir Carla, porque precisamente Obama, como otros tantos políticos, muchas veces sí que hacen el gesto de lo del dedo, pero yo aquí distinguiría dos cosas, el Obama persona y el Obama personaje. Y me explico. Obama es una persona con una buena autoestima, una persona muy empoderada, muy segura de sí mismo, como Norberto ha dicho, muy coacheada, y por lo tanto, con todas estas cualidades que hemos comentado, ¿no? Buena autoestima, empoderada, seguro de sí mismo, proyecta una buena imagen, una imagen de confianza, y él tiene confianza en sí mismo, y por lo tanto, no es una persona que hable desde el ego. Sí es cierto que por eso he dicho que yo aquí distinguiría, bajo el punto de vista del coaching, al Obama persona del Obama político, en el cual, y cuando digo político quiere decir el Obama que está en un proceso de elecciones, es decir, en plena campaña electoral. Porque hay dos Obamas. Todos los políticos cuando están en campaña electoral tienen un personaje, porque tienen que ganar las elecciones. Y entonces también está todo muy analizado, desde el color del traje que se ponen, el color de la corbata, dónde se sitúan en la sala, dónde miran, a qué cámara miran, los gestos. En un momento dado, un político sí o sí, y eso está muy bien analizado desde el punto de vista del watching, tiene que mover el dedo de esa manera más como señalando. Y las palabras también están muy medidas. Entonces yo distinguiría, porque cuando están en proceso de selección, o sea, de elecciones, están haciendo un personaje muy, muy, muy estudiado. Y ahí sí que podemos pensar que hay un ego, porque en realidad hay un objetivo último que es ganar esas elecciones. Por eso yo haría ese matiz, no sé si Norberto, cómo lo ves, pero yo creo que una cosa es
cuando se está como muy estudiado, yo tengo la finalidad de ganar las elecciones y entonces hay como muy encorsetado todo, muy bien cronometrado todo lo que tengo que decir, en qué momento y con qué gesticulación, y el Obama que puede ser más distendido en otras ocasiones, que ahí es realmente quién es él, cuál es su esencia. Sigue diciendo Carla en, en el chat y dice que todo en Obama y la familia es artificial porque fue creado para venderlo a un mercado electoral para que recibiera votos, dice Carla. Yo creo que eh, algo de eso de razón, claro que tiene Carla, pero eso pasa con todos los políticos y pasa con todos los políticos que encima son candidatos a presidente de la nación. Hay que venderlos al mercado porque necesitan recibir votos. No pasa eso solo con Obama, eso pasa con todos. Y yo creo que seguirá pasando, seguirá pasando. Está en nosotros, los votantes, los que los elegiremos o no los elegiremos, en tratar de discernir hasta dónde me persuade, porque no me gusta mucho la palabra convencer, hasta dónde me persuade o no, hasta dónde le creo o no, hasta dónde creo que es él o no, o que es un personaje. Estará en nosotros, ¿no? Primero, ¿nos dices tú, Norberto, cuál es el tema de la semana que viene? Sí, sí, claro. La semana que viene vamos a hablar del poder de la sonrisa. La verdad que un tema muy importante, muy influyente, tan fuerte e importante como el ego. Lo que pasa es que uno nos perjudica como oradores y el otro nos beneficia, que es el caso de la sonrisa. Vamos a hablar del poder de la sonrisa en el orador. Lindo tema si los hay. Quiero responderle también a una pregunta, a un comentario que hace Carla por el chat y dice, para hablar en público, ¿qué es más importante? ¿Ser natural o artificial? ¿O una mezcla de ambos? Sin duda es importante ser natural. Tienes que ser tú, como eres. Los actores son artificiales, porque los actores representan otros personajes, pero nosotros como oradores, como presentadores, nos representamos a nosotros mismos, que somos oradores, nada más que eso. La naturalidad, humildad y naturalidad son dos grandes patas de la oratoria que te ayudarán a triunfar. Bien, ¿cómo seguimos, Begoña? Por lo que comentabas, la naturalidad es muy importante, es decir, yo me tengo que mostrar tal como soy, me tengo que mostrar auténtico o auténtica sin crear un personaje. Siempre que estoy creando un personaje, en el fondo estoy intentando disimular mi falta de autoestima y mis inseguridades. Entonces es importante que trabajemos nuestra autoestima para poder atrevernos, y fijaros que digo atrevernos, porque hay muchas personas que vienen al instituto y no se atreven a mostrarse como son, porque tienen miedo, porque buscan esa aprobación, ese aplauso que comentábamos antes, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar el autoconocimiento y la autoestima para poderse mostrar uno mismo tal como es. Cuando yo me muestro como soy, es cuando realmente voy a poder generar esa empatía y esa confianza en nuestra audiencia. Por alusión, un tema muy importante que ha introducido Ojos, que yo había pasado un poco por encima, pero bueno, vamos a hacer un pequeño inciso, una pequeña profundización entre el egoísmo y el egocentrismo, que son dos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero que no lo son. Y eso lleva a mucha confusión. Cuando yo en los procesos de coaching digo es que la buena autoestima pasa por ser egoísta. Y me dicen, uy, ¿qué quiere decir eso? Entonces soy mala persona porque estoy mirando por mí. Claro, el egoísta es la persona que sabe que para estar bien con los demás necesita primero estar bien consigo mismo. Por lo tanto, va a mirar por su salud, por su bienestar, por poner límites, por cuidarse, por decir que no cuando quiere decir que no. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es tocayo tuyo, compatriota tuyo, Norberto, que es Jorge Bucay, que tiene un libro que dedica a su hija, Cartas para Claudia, y en uno de los escritos, hablando sobre esto, hay una frase que yo siempre utilizo de ejemplo, que le dice a su hija, llena primero tu copa y recién después
la de los demás. Y eso es ser egoísta. Y ese es el buen egoísmo, que no tiene que ver con el egocentrismo, que es la persona que, como hemos dicho antes, se cree el centro del universo. Y primero soy yo, después segundo también soy yo, y tercero también soy yo. Y los demás no me importan para nada. La persona egoísta sí que le importan los demás, pero sabe que para estar bien con los demás, primero tiene que estar bien consigo mismo. Solo quería hacer ese inciso porque me ha parecido muy importante el tema que ha traído Ojos, ¿no? Y quería aclarar eso y hacer referencia a Jorge Bucay, que para mí es una persona que lo explica muy bien. Quiero simplemente hacer una pequeña reflexión, que la realidad es que en algún momento de nuestra vida, por lo general todos caímos en la trampa del ego, todos. Aquel que diga que nunca cayó en la trampa del ego, que nunca... No, todos caemos a veces un poco en el ego. Pero si aprendemos a identificar qué tipo de ego nos está atrapando en cada momento, entonces yo creo que podremos frenarlo y gestionarlo a tiempo. Claro, la pregunta es, ¿y cuáles son los diferentes tipos de ego? Yo al menos he detectado 5, que los nombro nada más porque no tenemos mucho tiempo. Uno, el sábelo todo, ¿eh? El que sabe todo, el sábelo todo. Contesta todo, aunque sean ignorantes, igual, contesta todo. El número 2, el insaciable. Siempre quiere ser el centro de la reunión. El número 3, el interruptor. Interruptor es el que necesita autorreferenciarse e interrumpir permanentemente, con lo cual los demás nunca terminan de hablar. Cuarto, el envidioso. Es el que no soporta los triunfos ni el éxito de los demás. Quinto, el prestigioso. Son las personas que necesitan ser aplaudidas y reconocidas por todo lo que hacen, incluso por cosas muy sencillas. Y necesitan la admiración como fuente de motivación. De modo que, señores, a estar atentos, alerta, eso quería decir y no me salía, estar alerta con las antenitas paradas por a ver si somos víctimas en algún momento de alguno de estos 4 o 5 casos diferentes de tipos de ego. Una pequeña reflexión final. Yo creo que el obstáculo que implica el ego es esencial en las personas que viven comunicándose con los demás. Ese obstáculo es esencial, por lo tanto tenemos que tratar de evitarlo, evitar eso. Conocer nuestras reacciones emocionales, entrenarnos para comprenderlas y gestionarlas efectivamente, nos abrirá posibilidades y nos habilita una mejor calidad de vida en relación con los demás, donde el ego solo sea una sombra, pero nunca, nunca el protagonista de nuestra realidad. Muchas gracias, amigos. Un colofón final, Norberto, para esta sala tan interesante y tan participativa, que es algo que nos encanta, que todos y todas vayamos aquí enriqueciéndonos mutuamente. Además, una sala, como siempre, como el propio Instituto Internacional, porque hay personas de todas partes del mundo. Y para nosotros es muy gratificante que nos acompañéis semana tras semana, porque ya llevamos más de medio año abriendo salas aquí en Clubhouse. Y nada, agradeceros una vez más a todas las personas que nos habéis acompañado, a todas las personas que habéis subido para dar vuestro testimonio, que habéis participado a través del chat. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta el mes Chao. que viene. Adiós, adiós.